Entonces, nuestro objetivo es definir lo que es un vector, pero para ello debemos definir ciertas variables, si queremos llamarlas así, ¿de acuerdo? La primera, ¿qué es una magnitud? Es todo aquello que puede ser medido, ¿de acuerdo? Todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, una mesa, puedo medir el largo, el ancho, la altura, ¿no es cierto? Ustedes son una magnitud, las personas, pues le podemos a una persona medir la masa corporal, la altura, la edad, etcétera, ¿no es cierto? Otra que es magnitud, algo que también es magnitud, por ejemplo, su computador, ¿no es cierto? A su computador le podemos, ¿qué nomás le podemos medir? El largo, el ancho, ¿qué más? El procesador, ¿no es cierto? ¿Qué más le podremos medir a su computadora? A ver, El La espacio, capacidad. el espacio, la capacidad, correcto. ¿Qué más le podremos medir? el almacenamiento, dicen. La capacidad de almacenamiento en memoria RAM, en memoria ROM, ¿no es cierto? Y varios parámetros más. Por ejemplo, también podríamos medirle cuántos accesos USB tiene, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué es unidad de medida? Es una cantidad estandarizada, depende de la región o lugar donde se encuentre, ¿de acuerdo? Entonces, las unidades de medida dependen del sistema al cual nos refiramos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el sistema internacional, en el sistema inglés, en el sistema internacional, tenemos que la masa se mide en kilogramos, pero en el sistema inglés tenemos que la masa se mide en libras, ¿no es cierto? Entonces, depende de la región, depende del lugar, todo, todos esos factores permiten cambiar eso. ¿Estamos claros? Ya. Y por último, tenemos lo que es una magnitud escalar, decía, es una magnitud que solo se describe con la cantidad mediante un número y una unidad. ¿De acuerdo? Entonces solamente describimos la cantidad, la que, una de las magnitudes que les decía que es netamente escalar es el tiempo, ¿no? Porque el tiempo solamente la podemos expresar en función de números, ¿no es cierto? En forma de números. Otras magnitudes que son escalares, la masa, el volumen, la temperatura y la longitud de las cosas. ¿De acuerdo? Esas son magnitudes escalares. Ahora sí, vamos a ver lo que es una magnitud vectorial. Entonces, una magnitud vectorial es aquella que tiene una dirección y sentido. Se la representa con una flecha en la parte superior, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podríamos representarle a esa magnitud vectorial de la siguiente forma. Le podríamos decir que el nombre de esa flecha es la letra B con una flechita arribita. Significa que el vector desde Quito a Guayaquil es ese vector B. Y todo el camino, como les manifestaba, todo ese camino no es un vector, ¿no? Prácticamente lo que es una trayectoria. Esa trayectoria tiene muchas curvas, muchos ángulos de inclinación, subidas, bajadas, etcétera, hasta llegar a Guayaquil. ¿De acuerdo? Pero el vector es esa línea recta que parte en un punto y llega hacia el otro. Y ese punto donde de partida, pongámoslo así, es el origen, el origen. Siempre va a partir desde un origen hasta un fin. Ese es un vector. ¿De acuerdo? Tiene dirección y tiene sentido. Listen, Si yo buenas le... noches. Listen, una pregunta. O Claro, sea, lo dígame. que dice una línea. Bueno, eso es lo que yo le entendí, ¿no? Correcto, sí. Un segmento, línea, correcto. Ajá. Un segmento, una línea. O sea, prácticamente estamos hablando en una línea eh, de largo a largo sin intermediar prácticamente todas Correcto. las curvas que tiene toda la vía. Perfecto. Es una línea recta. Tomémoslo así. Ajá. Ese es un vector. ¿De Y porque, acuerdo? o sea, prácticamente lo que yo no entiendo es esto. O Dígame. sea, a ver, eh, prácticamente el camino, el camino está hecho tantas curvas, prácticamente de Aloha, pongámoslo hasta Tandapi, ¿no? Correcto. Está hecho tantas curvas, unas curvas exageradamente peligrosas que Ajá. yo he visto, porque yo he viajado en moto, he Sí, viajado sí. en bus. A ver, entonces, siguiendo, ¿no? Como les decía, si nosotros quisiéramos Ah, verle ya netamente de forma vectorial, esto,
tendríamos que hacer una suma de infinitos números de vectores hasta llegar al vector resultante, pero eso lo vemos más adelante con lo que es la suma vectorial, ¿de acuerdo? Ahorita solamente estamos definiendo lo que es un vector. Ahora, un vector se grafica en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Ese es el plano cartesiano. En física, Licen, dígame, disculpe, ya, entonces, para nosotros representar un vector en el plano cartesiano, ahí fíjese, dibujé un plano cartesiano, utilizamos coordenadas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las coordenadas? Primero, recordemos que tenemos eje X menos X, eje Y menos Y. Al eje de las X en física nosotros le vamos a denotar con la letra I. Al eje de las menos X, menos Y. Al eje de las Y como J y al eje de las menos Y, obviamente sería la J mismo pero con signo negativo, por estar en, pongámoslo, en forma negativa, ¿no? Hacia abajo, dirigido hacia abajo. ¿De acuerdo? Esta es la forma de denotar a un vector en forma rectangular. En forma rectangular. Ya, entonces, ¿cómo yo denoto a un vector en forma rectangular? Utilizando lo que les manifesté, I y J. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, les voy a poner un ejemplo para que me entienda cómo se denota. Si me dicen, este vectorcito, voy a ponerle por acá abajo, el vector A es igual a menos 2 más 5. Ya. Pero voy a poner al menos 2 acompañado de la letra I y al 5 acompañado de la letra J. Y esto va a estar en metros. ¿Sí? Ya. Entonces, nos acordamos, ¿ya? Voy a regresar arriba antes de pasar. Aquí nosotros vamos a tener en el plano cartesiano cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Estamos claros? En el primer cuadrante voy a tener X positivo y Y positivo. Entonces le ponemos así, mire, positivo y positivo. Esto es de X y esto es de Y. El segundo cuadrante tenemos, fíjese, negativo por la menos Y, ¿de acuerdo? Y positivo. Esto es de X Licen, y esto es de Licen, Y. disculpe una pregunta. Claro, dígame. Lo que está haciendo en el plano cartesiano prácticamente es lo que nos va a dar de materia. Sí, estamos, esa es la materia. Disculpe, Licen, es que estaba un poco No, distraída, no se perdida. preocupe. Es. Ya, Oh, en el tercer cuadrante estamos negativo en X y negativo en Y, porque está hacia abajo. ¿De acuerdo? oh, el plano cartesiano sí lo entiendo. El plano Correcto. cartesiano prácticamente va una parte en X, otra parte en Y va negativo y la otra parte va positivo. O sea, eso sí lo Correcto. entiendo. Pero, lo que está prácticamente el cuadrante que queda en En X blanco. positivo y menos Y lo tenemos que resolver nosotros. No, no, todos solamente estamos identificando los signos que tiene cada cuadrante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el primero, positivo en X, positivo en Y. El segundo, negativo en X, positivo en Y. El tercero, Negativo en Y. negativo en X, negativo en Y. Y el cuarto, positivo en X y negativo en Y. Como les decía, Y representa a X, J representa a Y. Observe este ejemplo que he puesto en la parte inferior, que dice, A es igual a menos 2i más 5j. O sea, que el primero es negativo y el segundo es positivo. ¿En cuál cuadrante tengo esa característica? Que el primero sea negativo y el segundo sea positivo. En el primero, segundo, tercer cuadrante. En el segundo, Licen. Correcto, en el segundo cuadrante. Como en el segundo cuadrante se está viendo eso, yo le voy a dibujar este vector
específicamente en el segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Y quedaría de la siguiente manera. Fijarás. Menos 2i. Sería aquí 1, 2, menos 2i. Más 5j. 1, 2, 3, 4, 5j. Y proyectamos, igual como lo hacíamos en matemáticas con los puntos. Proyecto el 2 y proyecto el 5. Y se intercepta aquí. ¿Se observa? ¿Cómo está el vector ubicado? Les mencioné que siempre inicia en el origen y llega hasta el punto de intersección. En este caso, este es el vector, esa flechita de color negro. Esa flechita de color negro va a obtener el nombre del vector A. ¿De acuerdo? Listo.